present. El tema de hoy es presente simple, chicos. Presente simple. Recuérdense que si se quedan atrás o no terminaron de copiar, en el canal de YouTube del colegio va a estar la clase colgada más tardecito y ustedes la van a poder volver a ver. Simple present, ¿qué es el presente simple? Give me 1 second. Okay. Simple present. Aquí les coloqué yo. Simple present to express habits and routines, general facts, repeated actions or situations, emotions, and permanent desires. Give me 1 second. Okay. El presente simple, chicos, nos dice o nos habla sobre hábitos, rutinas, factores en general, acciones repetidas, situaciones y deseos permanentes. Les vuelvo a repetir. To express habits and routines, general facts, repeating actions or situations, emotions, and permanent desires. El presente simple nos habla sobre hábitos, rutinas, factores en general, acciones repetidas, situaciones, emociones y deseos permanentes. Aquí les coloqué yo. In the third person of the singular, the verb always ends in S. Cuando estamos hablando de la tercera persona en singular, al verbo le agregamos una S. For example, look at this one, please. I'm paying attention. Aquí tenemos el sujeto. Si nosotros hablamos del verbo en forma base, el verbo en forma base es want. Pero aquí me dice que cuando hablamos de la tercera persona, al verbo nosotros le agregamos una es. Entonces ya no sería want, sino sería want. Tenemos she. Aquí tenemos el verbo need. Ya no sería need, sino sería need. Tenemos he. Aquí tenemos el verbo give. Ya no sería give, sino sería gives. Gives. Tenemos she y aquí tenemos el verbo think. Ya no sería think, sino sería thinks. Pero Miss Andrea, ¿cómo sé yo cuándo le tengo que agregar ese a un verbo? ¿Cómo sé yo cuándo le tengo que agregar ES al final del verbo? Eso lo vamos a ver más adelante. Okay. So important, ¿ok? Esto es importante. Empezamos con lo primero. Esta regla dice, there, give me 1 second. Solo, I look at this one. Quiero ver quién está con el micrófono prendido y no lo ha apagado. Ok. Sigamos. Les puse acá, there's ending in Y and the third person singular. Y is changing to ES. Ok, for example, aquí dice, todos los verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular, le cambiamos la Y. ¿Qué quiere decir? Quitamos la Y y le colocamos IES. IES, ¿ok? Todos los verbos que terminan en Y, en la tercera persona del singular, cambiamos esta Y y al final le colocamos IES. For example, aquí les puse yo 2 ejemplos, chicos. Tenemos fly y tenemos cry. Me está diciendo todos los verbos que terminan en Y. Vamos a cambiar la Y y le vamos a agregar IES. Fly, basic form, simple present, flies.
flights. Cry, basic form, simple present, cries. Cry. Aquí tenemos una excepción. Esta excepción, chicos, es muy importante que presten atención. Yo aquí les puse exception. When a vowel is before the Y, we only add the letter S. Aquí les escribí. Cuando hay una vocal antes de la Y, nosotros solo le agregamos una S. For example, tenemos play. La regla anterior, remember, si ustedes se dan cuenta, la regla anterior, mis verbos terminan en Y. ¿Ok? Miss Andrea, ¿por qué no quito la Y y le agrego IS? Porque la siguiente regla o excepción me está diciendo, when a vowel is before the letter Y, we only add the letter S. Me está diciendo cuando hay una vocal antes de la Y, yo solo le tengo que agregar una S. Si se fijan acá, aquí tenemos la letra Y y la A. ¿Qué le agregué yo al final? S. Aquí tenemos el siguiente verbo, cry. Tenemos una vocal, tenemos la Y, al final que le agregué S. Siempre recuérdense, chicos, estas reglas que ustedes van a ver el día de hoy referente a present simple or simple present se refiere en la forma afirmativa. Eso es muy importante. Esta regla se refiere a la forma afirmativa. Es donde aplica, ¿ok? Seguimos con lo otro. We add S to the verb finishing in SS, X, SH, ZH. Nosotros agregamos al final del verbo ES cuando el verbo termina en doble S, X, SH y CH. For example, aquí les tengo yo esto. Sujeto, he. Verbo, past. Termina con dos S, quiere decir de que esta regla aplica. Al final yo le agrego ES. Passes, passes. Siguiente ejemplo, tenemos subject, she. El verbo en forma base es este. El verbo termina en una CH. Entonces, al final me dice la regla que yo le debo de agregar es. Entonces ya no dice catch, catch, sino dice catches, catches, catches. El siguiente verbo, fix. Me dice la regla, todos los verbos terminados en X, nosotros le agregamos ES. Ya no sería fix, sino sería fixes, fixes. Siguiente regla, push, push. Todos los verbos que terminan en SH, al final nosotros le agregamos IS. Ya no sería push, sino sería pushes, pushes. Siguiente. Affirmative form. Ok. Aquí en la forma afirmativa, chicos, se van a dar cuenta de que en los verbos yo mezclé minúsculas con mayúsculas. Cada verbo es distinto. ¿Y cómo van a saber ustedes cuándo deben de agregar ES o S al verbo dependiendo de las reglas? Por ejemplo, he go to school every morning. Presten atención en el primer ejemplo. La estructura en la forma afirmativa me dice subject. Subject is reference between two person, animal, or thing that you speak about in the sentence. El sujeto se refiere a persona, animal o cosa de quien estamos hablando en la oración. En este caso es sobre de él. Luego de eso, colocamos el verbo. Sujeto, verbo,
Complemento. Miss Andrea, ¿por qué usted le agregó ES al verbo? Bueno, les voy a explicar. Le agregué ES al verbo porque anteriormente les había dicho, esta regla de la letra S, ES, IES o solo S aplica nada más en la forma afirmativa. En la tercera persona, remember, when you reference to the personal pronoun in the first person, cuando ustedes se refieren a los pronombres personales en primera persona es I. Segunda persona, you, we, they. Y la tercera persona es he, she, it. Entonces aquí les puse yo, he goes to school every morning. Él va a la escuela todas las mañanas, ¿ok? Siguiente ejemplo. She understands English. Ella entiende inglés. Recuérdense, la S, ES, solo S, O y latina ES va a depender de las reglas anteriores que yo les mostré. El siguiente dice, she enjoys of the life. Ella disfruta la vida. Si se dan cuenta, aquí estoy aplicando regla, aquí estoy aplicando regla y aquí estoy aplicando regla. ¿Por qué estoy aplicando regla en estos pronombres? Porque son la tercera persona. He, she, it. Ahora, acá ustedes se van a dar cuenta, chicos. Acá dice, I play the piano. Miss Andrea, ¿por qué aquí al verbo play yo no le agregué ese? Porque estoy hablando en primera persona. Eso les tiene que quedar very, very clear in your mind, guys. El siguiente dice, we eat cereal in the morning. Okay, we subject. Eat verb in basic form, cereal in the morning, complement, okay? ¿Por qué en eat yo no le agregué ese al verbo o no apliqué la regla? Porque we es segunda persona. Y la regla me dice, yo voy a agregarle S, ES, IES o solo S al verbo única y exclusivamente si me refiero a la forma afirmativa en la tercera persona. El último ejemplo dice, they watch a movie. Ellos ven una película. ¿Por qué no le agregué ese acá? Porque they es segunda persona. Sigamos. So important, guys. Presten atención. Esto es algo muy importante. Para la forma negativa o la forma interrogativa. Dice, for the negative form, we must use the following auxiliaries. Para la forma negativa utilizamos los siguientes auxiliares. Do not or don't se utiliza con I, you, we, they. Does not or doesn't lo utilizamos con he, she, it. Aquí les puse. When we use these auxiliaries, the verb returns to the base form. Cuando nosotros queremos negar algo en presente simple y estamos utilizando estos auxiliares, el verbo regresa a su forma base. Se van a dar cuenta. Negative form. Miren acá. Acá no alteró en nada porque aquí estamos hablando de la primera persona. La estructura me dice subject, sujeto, plus verb, auxiliary verb in negative, verbo auxiliar en negativo, plus verb in basic form, más el verbo en forma base, plus complement, the piano. Entonces aquí puse, I don't play the piano. Yo no toco el piano.
El siguiente dice, miren acá. Acá tenemos el verbo. Esta es la acción. Go, ir. ¿Por qué yo acá no le puse S, ni ES, ni apliqué la regla? No se lo puse porque estoy utilizando el auxiliar en negación. ¿Qué quiere decir? En la forma negativa, chicos, ustedes deben de utilizar los auxiliares que les mostré anteriormente y el verbo, sin importar que ustedes hablen de la tercera persona, queda en su forma normal. Aquí está la tercera persona. Si yo estuviera hablando en forma afirmativa, a este verbo le tengo que agregar ES. Pero como yo aquí estoy hablando en forma negativa, el verbo pasa a su forma base, ¿ok? O su forma simple. Aquí tengo el auxiliar, el verbo en forma base y el complemento. He does not go to the school every morning. Él no va a la escuela todas las mañanas. El siguiente ejemplo. She, recuérdense, she es tercera persona. Aquí tengo el verbo, dice understand. El verbo understand no le agrego S porque estoy hablando en forma negativa, aspecto número 1 y aspecto número 2. Estoy utilizando auxiliary verb in negative, ¿ok? Estoy utilizando verbo auxiliar en negativo. Entonces dice acá, she doesn't understand English. Ella no entiende inglés. El siguiente dice, we do not eat cereal in the morning. Nosotros no comemos cereal en la mañana. Y el último, you don't take his lunch. Él no toma su almuerzo. Sigamos. Perdón, tú no tomas tu almuerzo. Ok. Importante, chicos. Important. The auxiliaries used for interrogative form is. Los auxiliares para la forma interrogativa son estos. Do lo utilizamos con I, you, we, and they. Y does lo utilizamos con he, she, it. In interrogative form, the verb to its basic form. Aquí abajito, al español dice, en la forma interrogativa, el verbo regresa a su forma base. ¿Qué verbos, Miss Andrea? Los verbos de acción. Correr, dormir, saltar, jugar, cocinar, etc. Lo siguiente. Forma interrogativa. Example. Tenemos. Does she understand English? ¿Entiende ella el inglés? If your answer is short but is good, this is correct. Yes, she does. Okay. If your answer is bad but is short, this is correct. No, she doesn't. Okay. Sí, ella lo entiende o no, ella no lo entiende. Long answer. Yes, si se dan cuenta, aquí ya no incluí el auxiliar, porque aquí estoy hablando en positivo. Yes, she understands English. Sí, ella entiende inglés. O no, she does not understand English. Okay. Other example. Do we eat cereal in the morning? Nosotros comeremos cereal en la mañana o comemos cereal en la mañana. If your answer is short but is good, this is correct. Yes, we do. But if your answer is short but is negative, no, we don't. Lo que es long answer, respuesta larga. Yes, we eat cereal in the morning. Sí, nosotros comemos cereal en la mañana. O no, we do not eat cereal in